Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy vamos a iniciar el tema de Jesucristo en dos apartes. Primero nos ocuparemos del Cristo de la fe, es lo que vamos a hacer hoy, y después veremos el Jesús de la historia. Vamos a empezar con una frase que se me hace muy pertinente de Gerd Ludemann, autor de, entre otros muchos libros, de Pablo, el fundador del cristianismo, que nos dice lo siguiente: la reverencia por la verdad como algo que debe ser un factor en nuestra fe, si no debe degenerar en superstición, incluye el respeto por la verdad histórica. Entre los dioses que mueren y resucitan que vimos en el anterior vídeo y las epístolas de Pablo hay muy importantes coincidencias. La muerte y la resurrección del Dios son lo esencial. Hay unas enseñanzas secretas que se transmiten a los iniciados. Obviamente la fe en el Dios es importantísima. Se concibe la comunión como una participación en la pasión del Dios, ingiriendo simbólicamente una copa de vino que representa la sangre y una torta de trigo o un pan de trigo que representan la carne del Dios. Un bautismo que significa la muerte y el renacimiento del iniciado, una comunicación con el Dios que se hace en visiones, en revelaciones, y una participación en comidas comunitarias de las asociaciones de cada Dios que, recuerden, son las que Pablo creó en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, en Éfeso, etc., pero que las hay de la misma forma en las religiones de los otros dioses. Eso ha sido el resultado de investigaciones de los últimos años del Instituto Western en los libros que les mostraré al final. Entonces, vamos a ver algunas de esas coincidencias. Otras pues son obvias, como el bautismo, la fe en el Dios, la comunión. Vamos a ver algo que es más novedoso. Primero tenemos la muerte y resurrección, que son los factores esenciales. Dios dice Pablo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O nos dice: porque ante todo les transmitió a ustedes lo que yo anteriormente recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. En las epístolas de Pablo, cada vez que se menciona a Jesús o a Cristo, casi siempre tiene que ver con su muerte y con su resurrección. Y estas dos frases que acabo de ver denotan básicamente que la muerte y la resurrección son la base de esta nueva fe que predica Pablo. Hay una iniciación en los misterios, que la vimos en los dioses de los misterios, y en las epístolas paulinas hay vestigios de que esa iniciación, esa enseñanza de conocimientos secretos, se daba también en los grupos que creó Pablo. Por ejemplo, cuando se dice: hablamos con sabiduría los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. Alcanzar madurez es terminar la iniciación en el lenguaje de los misterios. O el Dios eterno ocultó su misterio durante varios siglos,
pero ahora lo ha relevado, o sea, lo ha revelado. O sea, ahora los iniciados están adquiriendo unos conocimientos que habían estado ocultos durante mucho tiempo. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Este es el lenguaje típico de los misterios. Dar leche es dar conocimientos secretos. Maduro o inmaduro es el que tiene o el que no tiene todavía la enseñanza completa de los misterios, y los que la tienen se convierten en oscuridad en luz después de haber sido oscuridad, como nos dice la última frase. Las epístolas paulinas conocen a Jesús y al Evangelio mediante las visiones de Pablo. Voy a leer algunos párrafos. El Evangelio que yo predico no es de invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, y sé que este hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite enseñar. El Evangelio que yo predico no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y finalmente, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llevó a su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté a nadie. Ahí hay un par de cosas. En el Antiguo Testamento, dos apóstoles, creo que Jeremías e Isaías, se los describe como llamados por Dios desde el vientre de su madre, como hace ahora Pablo. Y hay algo muy importante. Pablo enfatiza en estas y en otras muchas frases que él no ha tenido ningún conocimiento a través de seres humanos de su evangelio. Lo ha conocido directamente por Jesucristo o por Dios mismo. Y eso excluye a unos seres humanos que son los apóstoles. Lo que él está diciendo, este evangelio yo no se lo debo a los apóstoles, yo no lo aprendí de ellos. Yo se lo debo directamente a Jesucristo. Esto es muy importante. Ahí tenemos la primera visión o revelación de Pablo camino a Damasco, cuando se le aparece Jesucristo y le dice la famosa frase de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora bien, si hay estas coincidencias entre religiones de los misterios y epístolas paulinas, ¿por qué hay muchos todavía teólogos que no lo admiten, que dicen no, la religión cristiana no es una religión de un Dios que muera, que muere y resucita? ¿Y en qué se basan? Dicen, es que en los evangelios hay mucho más que un Dios que muere y resucita. No se puede comparar. Y tienen razón. En los evangelios y en el Nuevo Testamento en general hay mucho más que un Dios que muere y resucita. Hay un Dios que imparte doctrina, que explica mediante parábolas, que transmite una filosofía cínico-estoica, que sufre un juicio, que tiene una infancia. Es mucho más. Pero esto viene de algo muy interesante. Aquí tenemos el orden del Nuevo Testamento, refiriéndonos por el momento solo a evangelios, hechos de los apóstoles y epístolas, en el orden cronológico en el que se escribieron, y en el orden establecido, que es el orden que está en los libros de los evangelios que leemos en español o en inglés o lo que sea. Y ambos no coinciden.
el orden en que lo leemos debiera ser el orden cronológico. Primero fueron las epístolas, finales de los 40, años 50, luego Marcos, años 70, luego Mateo y Lucas, años 80, Juan ya en los años 100, y los Hechos de los Apóstoles, que hoy día se cree que se sitúan en los años 110, 120. Antes se creía que venían de una época anterior, pero estudios de los teólogos y académicos del Western Institute han llegado a la conclusión de que hay que situarlos más bien hasta los años 20. Ese es el orden cronológico. Pero ¿cómo los leemos realmente? Leemos primero a Mateo, luego a Marcos, luego a Lucas, luego a Juan, luego a Hechos de los Apóstoles y a epístolas que debieran ser los primeros, los leemos de últimos. Y eso tiene una consecuencia muy importante. Cuando llegamos a leer las epístolas, ya sabemos mucho sobre Jesús. Sabemos de su infancia, de su familia, de sus predicaciones, de sus milagros, de su pasión, de sus apariciones después de muerto. Entonces, nuestra memoria trae a la mente automáticamente todos esos conocimientos. Y cada vez que leemos Jesús o Cristo en las epístolas, lo estamos viendo todo eso como si estuviera ahí. Y lo mismo ocurre con los Hechos de los Apóstoles, que son de una época posterior, pero que los leemos antes de las epístolas. Y los Hechos de los Apóstoles lo que hacen es presentarnos a Pablo como predicando y trabajando de común acuerdo con los apóstoles, como obedeciendo a los apóstoles, como trabajando en armonía de ellos. Y nada de eso es cierto. Cuando leemos las epístolas no hay nada sobre la vida de Jesús que sepa la gente. Los que leen las epístolas solo van a aprender de Cristo o de Jesús, que fue un judío nacido bajo la ley y que murió y resucitó al tercer día. No hay realmente nada más biográfico sobre Jesús. Y eso es la religión de los misterios, el Dios que muere y resucita. De esa forma se inicia el cristianismo, con ese Dios y con esas epístolas, que van a durar 20, 30 años antes de que se escriban los evangelios. Entonces, lo que vamos a ver es lo que yo expongo en mi libro que les mostraré más adelante, que se llama justamente Los 7 rostros de Jesús. Si ponemos en orden cronológica las epístolas y los evangelios, vemos que el Cristo de la fe de los evangelios se va construyendo paulatinamente, escalón tras escalón. Primero en las epístolas paulinas tenemos el Dios que muere y resucita. Marcos agrega el Mesías, el profeta apocalíptico, el taumaturgo, o sea, el hacedor de milagros. Luego Mateo y Lucas retoman a Marcos y todo lo que él ha construido y agregan el maestro cínico. El cinismo y el estoicismo eran las teorías filosóficas de la época. El cinismo es el antecesor del estoicismo. Y luego Juan, aunque no tiene en cuenta la parte filosófica, agrega otros dos personajes, el Logos, que es el ser intermedio entre Dios y la creación, y el revelador gnóstico, que es un ser totalmente espiritual que nos revela el origen espiritual del que venimos para que podamos regresar al mismo. Y lo importante es que esos personajes resumen toda la espiritualidad de la época de Jesús y de la época en que va naciendo el cristianismo. Todas las religiones adoran a unos o a otros, y como veremos, y lo que hace los evangelios es unir todos en un solo personaje, el Cristo de la fe. Vamos obviamente también
En las epístolas paulinas nos referimos a Pablo, pero aquí es el Pablo que tiene que ver con la construcción de los evangelios. Veremos el Pablo de la historia más adelante. Cuando veamos a Jesús de la historia, también veremos a los personajes más importantes de su biografía, como son su madre, María Magdalena, Salomé, su hermano Santiago y obviamente Pablo. Ahora, eso es las epístolas paulinas y los dioses de los misterios. ¿En qué coinciden? Pero hay algunos aspectos adicionales que son específicos de las epístolas paulinas y que son propios del medio judío al que pertenecía Pablo. Esos son básicamente la derogación de la ley de Moisés, el pecado, la culpa y la necesidad de redención, entendidos como colectivos y no individuales únicamente, el exclusivismo, la intolerancia religiosa y el elogio de la ignorancia. Veámoslos rápidamente. Lo primero y más importante es que Pablo deroga la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, que aparece principalmente en el Levítico y en el Deuteronomio. Dice Pablo, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. O bien Cristo anuló la ley de Moisés, con sus mandamientos y requisitos. O bien hemos puesto nuestra misión, nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. En estas y en muchas ocasiones Pablo reitera que la ley de Moisés ha sido derogada por la fe en Cristo. También deroga las leyes alimentarias. Sabemos que los judíos no comen cerdo, pero según sus leyes estrictamente tampoco se pueden comer otras cosas como langostinos o liebres. Y esas restricciones obviamente impedían a los judíos sentarse a la mesa con los no judíos, sobre todo por el tema de la carne, porque en esa época la carne se sacrificaba en templos y la carne que había sido sacrificada y que luego llegaba al mercado en templos paganos no podía ser ingerida por los judíos, estaba prohibido, además que estaba prohibido comer carne que contenía todavía la sangre, debía ser retirada la sangre, eso es la comida kosher. Entonces, obviamente eso era muy inconveniente para un judío que no podía, por tanto, pues celebrar con amigos que no eran judíos una comida. Y entonces Pablo lo deroga, por ejemplo, dice, el que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer ni peores por no comer. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Esos y en muchas otras ocasiones deroga también las leyes alimentarias que eran bastante incómodas de seguir por un judío que no vivía en Israel, sino que vivía en Roma o en Alejandría, dentro de unos de medios no judíos. También se deroga en las epístolas paulinas la circuncisión. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y la circuncisión, al igual que pasaba con las restricciones alimenticias, era una barrera para que la gente que quería hacerlo entrara en la religión judía. Porque recuerden que en el mundo romano
en las competencias atléticas, en los gimnasios, se competía desnudo y algunos no judíos se reían a veces de atletas judíos por su circuncisión. También es específico de las epístolas el énfasis en el pecado colectivo y en la necesidad de redimirse colectivamente. Recuerden que la religión judía es la religión en que los judíos pecan, desobedecen a Yahvé y Yahvé los castiga, los manda al exilio, las 10 tribus de Samaria, de Israel del Norte o Babilonia, luego los perdona, luego vuelven a desobedecer y los vuelve a castigar. Entonces eso Pablo lo transmite en sus epístolas. El pecado es colectivo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Él levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Recuerden que esta redención, esta teoría de la redención va a ser muy importante cuando la reelabore San Agustín con la teoría del pecado original y de ahí pase en adelante a una visión del cristianismo muy influenciada por este aspecto de las epístolas. Ahora bien, también entran en las epístolas otros aspectos un poquito desagradables que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el exclusivismo y la intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo no conoció las guerras de religión. Las guerras eran por ampliar imperios, por conquistar territorios, no porque tu Dios y mi Dios. Los filósofos griegos buscaban el equivalente de sus dioses en la religión romana o en la religión egipcia. Los iniciados de una religión se iniciaban en la de otros dioses. Cuando los romanos conquistaban un país, incorporaban sus dioses a su propio panteón, creían que mientras más dioses, más beneficios iban a tener. Eso se acaba con las epístolas paulinas. Pablo dice lo siguiente. Vamos a primero utilizar simplemente unos epítetos que lanza en varias de sus epístolas contra correligionarios, gente que también cree en Jesús o en Cristo, pero que tiene divergencias de opinión, por ejemplo, sobre la circuncisión o sobre las leyes alimentarias. Dice lo siguiente, los llama de la siguiente forma: superapóstoles, falsos apóstoles, obreros estafadores, insensatos. En Gálatas les dice hipócritas, están bajo maldición, no abrigan buenas intenciones. Y fíjense, este epíteto de hipócritas lo refiere nada menos que al apóstol Pedro, porque en Gálatas él explica que Pedro estaba con él en Antioquia y allí participaba en comidas con gentiles, o sea, con no judíos, con los cuales no se podían mantener las prohibiciones alimentarias. Y cuando llegan, dice él, unos enviados de Santiago, el hermano de Jesús, entonces Pedro se echa para atrás y no quiere seguir participando en esas comidas colectivas, y entonces le achaca ser hipócrita, nada menos que a Pedro. En Colosenses les llama perros hacen el mal, mutilan el cuerpo por la circuncisión. Los que mutilan el cuerpo son los que defienden la necesidad de circuncidarse, porque lo dice la religión judía, y son cristianos, pero también son judíos.
se ufanan en fingir humildad y adoración de los evangelios. En general, contra quienes rechazan sus enseñanzas, en las epístolas Pablo dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangélico. Y concretamente sobre los judíos dice lo siguiente, leo primero la segunda frase, que es importantísima, créanme. Estos, los judíos, mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Este es el tipo de predicciones de autorrealización, que ellas provocan que se realice lo que profetizan, porque ciertamente el castigo llegó sobre los judíos. Recordemos los pogromos de la Edad Media, el Holocausto, etc. Esto tuvo mucha responsabilidad. Y también dice en el otro párrafo que los judíos desobedecieron a Dios y por eso Dios escogió a los gentiles, a los no judíos, para considerarlos objeto de su misericordia. Ahora, otro aspecto finalmente en las epístolas también desagradable es el elogio de la ignorancia, porque las epístolas dicen: si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Y esta prevención o esta ataque a la sabiduría se van a transmitir también a los evangelios, y de ahí va a llegar, cuando el cristianismo llegue al poder durante el siglo IV, las quemas de los templos, las quemas de las bibliotecas, los cierres de las escuelas filosóficas de Atenas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué entonces triunfan las comunidades que crea Pablo en Galacia, en Éfeso, en Corinto, etcétera? Por varias razones. Uno, porque permiten a quienes se afilian pertenecer a una antigua y respetada religión, porque estamos hablando de los años 50. Esa religión antigua y respetada será menos respetada después de la guerra contra Roma, después de los años 70. Pero en la época de Pablo goza de prestigio, y los grupos de Pablo incluyen a gente que quiere beneficiarse de ese prestigio. Permiten obtener la salvación del alma o el más allá, solo por la fe, por creer en el Dios, sin tener que respetar ninguna de las obras que exige la ley de Moisés. Eso es muy bueno, sin duda. Además, permiten integrarse en una comunidad, en asociaciones que les van a asegurar ayuda en caso de necesidad, ascenso de estatus, porque las comunidades se aceptan esclavos, libertos, profesionales de profesiones de poco prestigio al lado de ricos. Entonces eso eleva el estatus y permite protección frente a la violencia de Roma. El Imperio Romano es un imperio violento y basado en la esclavitud. En el siglo II la mitad de los habitantes de Roma vienen de esclavos. Entonces en las ciudades, sobre todo fuera de Roma, el miedo a ser objeto de esa violencia o de caer en esclavitud es muy grande, y el pertenecer a comunidades obviamente les brinda cierta protección. Las comunidades o asociaciones tienen un elemento principal, que es la comida ritual, en la cual se hacen himnos, oraciones al Dios,
al Dios es el que invita y a la vez el invitado, y así es en las religiones de los misterios y también así en los grupos de Pablo. Y la comida se hace a la modo romano, recostados en triclinios, como vemos aquí. Entonces tenemos las razones del triunfo, pero entonces ¿por qué fracasan? Por varias razones. Una es la falta de sucesión apostólica. Poco a poco en el cristianismo se crea la idea de que un obispo debe haber sido establecido por un apóstol. Y si pasa el tiempo y ya no queda el apóstol, es un obispo, debe haber sido consagrado por otro obispo que sí ha sido consagrado por un apóstol, y así sucesivamente en la cadena sucesorial debe haber al principio de la cadena un apóstol. Y no la hay en esos grupos, no la hay porque Pablo no es un apóstol, no hace parte de los 12. Después de la guerra del 66-70, a la que nos hemos referido, obviamente los judíos son mal vistos por Roma, y pertenecer a las asociaciones del ungido, utilizo la palabra ungido a veces porque es la traducción de Cristo y de Mesías al idioma español. Así vemos el significado en la época, porque Cristo y Mesías están muy teñidos de coloración espiritual. Cristo es la segundo Dios de la Trinidad, etc. Ungido es simplemente un rey que ha sido consagrado, se ha ungido por aceite, un rey de Israel. Incluso también los sumos sacerdotes eran ungidos, pero cuando se habla en singular de el ungido, se está hablando de un rey. Y un rey judío, en la época de ocupación romana, era un rey obviamente rebelde contra Roma. Y a estas asociaciones, como venían del mundo judío, se las conocía como las asociaciones del ungido. Y después de los años 70 eso es muy malo. Y algunas de estas, en algunas ciudades, los grupos desaparecen. Desaparecen durante un tiempo, pero luego van a resurgir con todavía mayor fuerza gracias a los hechos siguientes, los evangelios y los hechos de los apóstoles. Eso es lo que salva el cristianismo. ¿Por qué? Porque en ambos hay un tratamiento favorable de los romanos y negativo de los judíos. Recuerden los evangelios, son los judíos los que quieren crucificar a Jesús, mientras que Poncio Pilato trata de salvarlo, y así cada vez que aparece un romano lo aparece en forma positiva, mientras que las acusaciones contra los judíos abundan cada vez más. De la misma forma, los hechos de los apóstoles lo que narran es que Pablo llega a una ciudad, va a predicar a la sinagoga, los judíos lo rechazan, lo persiguen, pero las autoridades romanas acaban salvándolo. Entonces, eso obviamente presenta el cristianismo, excepto en dos breves periodos, el de Decio a mitad del siglo III y Diocleciano a principios del siglo IV, en que hubo unas persecuciones muy breves. Pero en la mayor parte del tiempo el cristianismo fue aceptado y fue creciendo en el mundo romano hasta convertirse en la religión oficial. Entonces, presentan el cristianismo de forma positiva, pero presentan de forma negativa a los movimientos judíos cristianos. Los presentan en forma de enemigos de Pablo, de sus epístolas, del imperio. Y recuerden lo que les comentaba, que después de 70 los mesianistas, los que creían en un ungido, en un Mesías, tienen que exilarse y acaban en la península arábica, donde los encontrará el profeta Mohammed en su época. También otros aspectos que aseguran el triunfo de las comunidades ahora cristianas son que los evangelios
al presentar a Jesús como un personaje plenamente histórico, obviamente adquieren una gran ventaja sobre los dioses de los misterios. Los Hechos de los Apóstoles brindan la imagen de Pablo como un aliado de los apóstoles y no como su enemigo. Y después de la Segunda Guerra de los Judíos contra Roma, la de Bar Kokhba en los años 132-135, Pablo se convierte en el precursor de un cristianismo que habría sido independiente de Israel y de los judíos desde su origen. O sea, después de la Segunda Guerra, que todavía perjudica más la imagen de los judíos como guerreros levantados contra Roma, en los años 150 algunos padres cristianos redescubren las epístolas que habían quedado olvidadas, hasta que las redescubre Justino, después Ireneo de León, porque ven que Pablo, al rechazar la ley de Moisés, puede servirles para justificar que el cristianismo no tiene nada, nunca ha tenido nada que ver con el judaísmo. Y eso obviamente les da una gran ventaja en el mundo romano. Y ahí surge esa imagen que vemos aquí y que en toda la iconografía cristiana se ve una y otra vez, de Pablo y Pedro trabajando en forma aliada. Pedro tiene las llaves del cielo y Pablo tiene, lo ven ahí abajo, agarrado por su mano el libro de la ley judía, el mismo que él ha tratado de derogar. Esos son los contrasentidos de la historia. Pablo, según Gerd Ludemann, provocó una reacción hostil entre muchos grupos cristianos con un origen étnico judío. De hecho, su nombre debe haber sido tal maldición para sus oídos que la hostilidad fue transmitida de una generación a otra. Eso es lo que vamos a desarrollar más adelante, cuando veamos la oposición entre los cristianos que vienen de una etnia judía y los cristianos que vienen de etnias no judías. Finalmente presento aquí los libros que me he basado. Me he basado en mi libro Los 7 rostros de Jesús. Me he basado en varios libros del Instituto Huéscar, el que les comenté en el caso del Seminario de Jesús. Hay otros muchos seminarios. Este es el seminario de los Hechos, Hechos y los orígenes de la cristiandad. Esto es el informe final de un seminario del Instituto Huéscar sobre Jesús, después de Jesús y antes del cristianismo. Este es sobre el redescubrimiento de Saulo. Estos informes, publicados como libros, se basan en investigaciones de un gran número de académicos y teólogos que presentan informes que se discuten hasta que se llegan a consensos que se presentan de esta manera. También he tenido en cuenta el libro que ya he citado de Gerd Ludemann, el fundador que se llama Pablo, el fundador de la cristiandad. Y aquí vemos a los fundadores de vuestro instituto, que he mencionado varias veces. Detrás de estos fundadores hay decenas de académicos, investigadores, teólogos de todas las universidades de Estados Unidos, gente súper conocida. Entre los historiadores, entre los fundadores está John Dominic Crossan, Karen King, Tausig, cuyos libros, todos los que nos interesamos por estos temas, han pasado por nuestras manos. Y eso es todo por ahora. Mil gracias por su atención. No olviden dar un like si esto les ha gustado, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias.